Bueno, listo. Buenas noches. Bueno, hoy regresamos de nuestras vacaciones desde el lunes y hoy es nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje que corresponde a nuestra segunda semana de actividades de este módulo 5. Nuestras vacaciones fueron larguitas a comparación de años anteriores. Espero que no hayan olvidado nada de lo que vimos en la semana 1, porque hay que retomar, bueno, vamos a seguir trabajando con la argumentación y algunos puntos nuevos e importantes e interesantes, como en esta semana lo es el enfoque multidisciplinario. Buenas noches, Laura, Angélica, y otra vez, bueno, Laura, Ada, Jessica, Cecilia, Jaime, eh, Rosario, Alejandra, Ana Rosa. Bueno, bien ustedes. Cosas, vamos a platicar, vamos a puntualizar en algunos aspectos, pero al final de la clase, respecto a las evaluaciones, sus participaciones y todo eso, para que no haya no haya dudas. Cecilia, buenas noches. Hace ratito Cecilia tiene a lo mucho una hora, hora y cuarto que revisé las participaciones en el foro Aprendiendo y vi una de tus aportaciones muy acertadas sobre las ventajas de, del debate. Por ahí te retroalimenté. Bueno. Como lo vimos en nuestra primera semana de actividades, la argumentación es una elaboración. Los argumentos se elaboran, no son ideas simples, no son ideas eh, generales sobre un tema. Los argumentos se estructuran y se estructuran porque los argumentos son conocimiento. Cada uno de nosotros tiene alguna opinión sobre algún tema, sobre algún problema. Tenemos una opinión sobre el presidente, sobre el gobierno actual, tenemos alguna opinión sobre el tema del cáncer, sobre la situación económica, sobre todos los problemas que nos atañen en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esas opiniones no son conocimiento certero, están elaboradas a partir de lo que conocemos, de lo que escuchamos o de lo que vemos. Sin embargo, un argumento da certeza, un argumento es conocimiento científico. Es decir, para poder saber cuáles fueron las causas que generaron el accidente que se generó este fin de semana ahí en la línea 3 del metro en la Ciudad de México, se hace una investigación, porque mucha gente puede decir es por culpa de que no le dan mantenimiento, etcétera. Sin embargo, es una opinión que podemos tener nosotros, pero no podemos saber cuáles son las causas si primero no se hace una investigación, un peritaje y se llegan a las conclusiones correspondientes. Eso es conocimiento. Entonces, cuando salen las autoridades a dar un discurso sobre la situación, tienen que argumentar, tienen que construir argumentos, no tienen que dar opiniones, no tienen que generar más incertidumbre en la población, más de la que se generó. Por eso es importante la argumentación. Les reitero, los argumentos para que una oración se pueda considerar un argumento, esto lo estoy retomando de la semana 1, tiene que llevar forzosamente expresiones indicadoras. Si a ustedes se les pide elaborar un argumento y no hay expresiones indicadoras, entonces no es un argumento. Ustedes vieron en el módulo 3 ideas primarias, ideas secundarias sobre un texto, y eso es lo que son estas oraciones, enunciados, si es que no llevan expresiones indicadoras.
Entonces, acuérdense que un argumento se compone de una premisa, al menos una premisa, con su conclusión, y cada una de estas partes se redacta utilizando expresiones indicadoras. Si no, no son argumentos. En esta semana 3, en esta semana 2, en nuestra actividad integradora 3, aparte de retomar la parte de la argumentación, vamos a tocar un punto que es muy importante, un tema fundamental, que es la multidisciplinariedad. Es decir, vamos a conocer cómo se estudian los problemas sociales, cómo se analizan o se interpretan los procesos sociales a partir no solamente de una ciencia o una disciplina, sino de distintas ciencias desde diferentes enfoques disciplinarios. Y vamos a ver cómo interviene la argumentación o cuál es la función de la argumentación en este tema. La introducción que les hice fue para retomar lo que es un argumento, cómo se estructura un argumento, las partes del argumento, y sobre todo para aquellos y aquellas que no han revisado el recurso educativo que se llama Premisas y Conclusiones. Tienen que hacerlo, porque desde la actividad integradora 1 hasta el proyecto integrador van a trabajar con argumentos, así, por ejemplo, como en esta actividad integradora tipo foro, que en el punto 3 tienen que elaborar un argumento. No tienen que exponer una opinión porque están a favor o en contra de la marihuana. Tienen de la legalización de la marihuana. Tienen que argumentar por qué están a favor o por qué están en contra, porque se les pide que expongan o que compartan su postura. Pero para compartir una postura, para decir por qué estoy a favor, por qué estoy en contra, por qué me agrada, por qué no me agrada, tengo que argumentarlo, tengo que decir lo que yo creo o lo que yo pienso que es mejor o por qué es dañino. Tengo que argumentar. Entonces, hay que revisar este recurso, porque si no, sus actividades y sus participaciones no van a ser correctas y no van a estar bien. Bueno, les voy a compartir rápidamente la presentación correspondiente a esta semana de actividades. Únicamente vamos a trabajar en esta ocasión con la actividad integradora número 3. En la actividad integradora 4 tipo foro han estado participando de manera activa. Está muy bien, nada más voy a hacer unas pequeñas acotaciones más adelante, pero han estado participando. Entonces me interesa más que trabajemos en la actividad integradora número 3, porque es una actividad que no trae plantilla, que ustedes tienen que elaborar y tienen que trabajar lo del enfoque multidisciplinario, lo de la argumentación, lo del ensayo argumentativo, entre otras cosas. Y obviamente la grabación del audio, que en estas actividades, en su actividad integradora número 2, pocos, realmente muy poquititos, iniciaron la grabación del audio mencionando su nombre completo. Les voy a decir por qué es importante que mencionen su nombre en la presentación del audio. Si bien no lo especifica que lo mencionen, es importante porque es la única manera en la que yo tengo o puedo comprobar que son ustedes los que están haciendo la actividad. Entonces, en esta ocasión, los que no grabaron, los que no mencionaron su nombre, me implica doble trabajo, porque en esta actividad integradora número 3 tengo que escuchar su audio y tengo que regresarme a su actividad integradora número 2 para comprobar que realmente sea la voz, porque hay grupos en los que he estado y se pasan las tareas, o como no mencionan el nombre, pues se lo pasan de un compañero a otro, o de compañeros que van más avanzados y les pasan las actividades. Entonces, para mí implica doble trabajo tener que regresar ahora a comparar su voz de la actividad integradora número 2 con la 3. Daisy, se corta mucho su voz, profe. Debe ser un poquito por ahí el internet, pero ¿ya me escucho bien o todavía no? Supongo que sí, ¿verdad? ¿Ya me escuchas bien, Adita, o todavía no? Sí, perfecto. Bueno, entonces, eso es respecto al audio, pero eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en los puntos de la actividad. Ok, de repente se va la voz, sí, o a lo mejor porque estoy hablando un poquito despacio, pero bueno, más bien no despacio, en un tono un tanto bajito, pero
Bueno, vamos a continuar. Les voy a hacer la presentación, les voy a compartir la pantalla con una presentación de la actividad integradora número 3. Pongan mucha atención porque no es una actividad tan sencilla. Eh, hay que revisar en particular dos recursos educativos de la plataforma, la investigación documental y otro que se llama la informática en la investigación. Tienen que leerlos. El primer recurso, que se llama la investigación documental, es un recurso muy sencillito de apenas media cuartilla. Es de muy fácil comprensión. Entonces, pero lo tienen que trabajar dentro de esta actividad integradora número 3. Entonces les voy a compartir la pantalla para ir avanzando y no tardarnos tanto en nuestra clase. Que aparte yo las doy cortitas, trato de hacer las más cortitas posibles, pero ustedes saben que, bueno, no sé si sepan, pero tenemos que cumplir con cierto tiempo en las sesiones, si no yo las haré un poquito más cortas, pero bueno, estamos aquí y miren ustedes, nuestro módulo 5 de argumentación es nuestra unidad 2 que se llama Argumentos y Diálogos Argumentativos. Se llama diálogos argumentativos porque vamos a trabajar los argumentos desde la oralidad a partir del debate. La semana pasada, la primera semana de actividades lo trabajamos a partir de los textos argumentativos y utilizamos, aquí tengo unos compañeros para soltar, denme un minuto. Dejen de admitirlos. Ya, listo. Trabajamos a partir de los textos, del ensayo argumentativo, trabajamos con el texto de Octavio Paz. Ahora vamos a trabajar con los diálogos argumentativos y vamos a tomar como base el discurso que es el debate. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por eso, se dan cuenta, pasamos de la comunicación escrita a la comunicación oral. Esto de la oralidad y la escritura también lo vieron en el módulo 3. Como se darán cuenta, el conocimiento no es separado uno de otro. El conocimiento y el aprendizaje es un proceso, es un avance. Yo siempre digo que es como un currículum. Vamos avanzando y vamos poniendo, ya tengo ahora maestría, ya tengo doctorado, ya ahora tengo en vez de un idioma, ahora domino dos idiomas, etcétera. Es decir, es una integración. El conocimiento y el aprendizaje son integraciones. Nada es separado de todo lo que han aprendido en módulos anteriores, lo tienen que retomar para los módulos subsecuentes. Entonces, ustedes van a trabajar la actividad integradora número 3 que se llama investigar para argumentar. El ejemplo que les acabo de poner del metro. No podemos sacar nosotros conclusiones o aseverar, peor aún, aseverar, afirmar cosas cuando no se ha llevado a cabo una investigación para saber las causas y las consecuencias que generó dicha situación. Todos podemos tener alguna idea sobre algo, alguna opinión, algún punto de vista personal, por qué lo vivimos, por qué un familiar lo vivió, en fin, por diversas circunstancias. Sin embargo, eso no significa que lo que cada uno de nosotros piense o crea sea la verdad absoluta. Cuando hablamos de verdades, hablamos de conocimiento y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de que el conocimiento se generó a partir de una investigación en la que nosotros podemos conocer qué lo generó, por qué se generó, cómo ocurrió, por qué ocurrió, las probabilidades que había de que ocurriera, pero se tiene que llevar a cabo una investigación para conocer con certeza todos esos datos. Cuando nosotros damos una opinión sobre algún problema, por ejemplo, en cuestión de nuestro gobierno, de la administración que ha tenido nuestro gobierno, pues cada quien va a tener un punto de vista en función de si le ha servido o no. Y eso genera no tanto incertidumbre, pero las opiniones de cada uno de nosotros van cargadas de prejuicios. Y acuérdense que el conocimiento es objetivo. Eso lo vieron en las características de la ciencia. La ciencia es objetiva, es sistemática, es verificable. ¿Por qué es verificable? Porque se puede comprobar. Una opinión que yo tenga sobre la jefa de gobierno o sobre la reforma electoral o sobre la reforma energética, eh, no va a ser creíble si no presento argumentos que digan por esta situación es correcta, por esta situación es incorrecta, entre otras cosas.
Por eso siempre es importante investigar para argumentar. Y eso se llama nuestra actividad integradora número 3, investigar para argumentar. Y nuestro trabajo va a girar en torno a la legalización de la marihuana. En particular me parece un tema ya un tanto obsoleto, no me parece que sea un tema tan importante como los que hay en la actualidad y que sería más interesante estudiarlos. Por ejemplo, el caso de la reforma electoral, la reforma energética, eh, la cuestión de la inflación, entre otras cosas. Pero bueno, la plataforma nos da el tema de la legalización de la marihuana para trabajar lo que es la investigación y la generación de argumentos, es decir, la generación de conocimiento. Ustedes tienen que elegir un tema relacionado con la legalización de la marihuana. Aquí quiero ser muy clara. No se trata de hacer un resumen de la legalización de la marihuana, del tema en general. Y voy a quitar la presentación porque quiero hacer mucho énfasis en esto. No se trata de hacer un resumen de lo que es de lo que es la marihuana, de lo que son las drogas, no. Ustedes tienen que elegir una temática relacionada con la legalización de la marihuana. Y en la plataforma les manejan 4 puntos, les manejan los beneficios, les manejan los riesgos. Hay otra parte en la que ustedes pueden, por ejemplo, trabajar, pero tienen que investigar, obviamente todos tienen que investigarlo, sobre la legislación actual en otros países, por ejemplo, como en algunos países europeos que está, que su uso se está, digamos, no está prohibido para uso recreativo como lo es Holanda, entre otros países. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la legalización de la marihuana y un punto específico sobre la legalización de la marihuana. Si alguien de ustedes quiere estudiar, por ejemplo, investigar sobre los beneficios que tiene, únicamente se enfocan a los beneficios que generaría la legalización de la marihuana. Si alguien quiere estudiar sobre los riesgos que se generarían en caso de legalizarla, pues entonces se enfocan únicamente a los riesgos. Si ustedes quieren investigar la legislación actual en México, cómo está con lo del consumo con lo del consumo de la marihuana, pueden hacerlo, pero solamente ese punto. No quiero un resumen de todo lo que es la legalización de la marihuana, que me describan qué es el cannabis, que me describan por qué eso lo hacen en los trabajos, lo han hecho en trabajos anteriores y de eso no se trata. Entonces, una vez que ustedes hayan elegido su punto respecto al tema de la legalización de la marihuana, ustedes van a elegir 2 ciencias. Aquí viene lo que es el enfoque multidisciplinario. 2 ciencias o 2 disciplinas, que es lo mismo. La medicina, ojo, muchos estudiantes me ponen ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas. Las ciencias sociales es un concepto general que engloba distintas ciencias. Es decir, dentro de las ciencias sociales está la filosofía, está la comunicación, está la ciencia política, está la administración pública, están las relaciones internacionales, está el derecho, está la economía. Cada una de estas ciencias que yo les acabo de decir son ciencias sociales. Si ustedes me ponen las ciencias sociales, no me están especificando ninguna disciplina. Me tienen que poner medicina, derecho, filosofía. Bueno, medicina es una ciencia exacta, pero bueno, filosofía, derecho, economía, sociología, comunicación. Tienen que especificar 2 ciencias. Puede ser, por ejemplo, en el caso de que alguna de ustedes decide estudiar o investigar la cuestión de los beneficios de la legalización de la marihuana, puede elegir, por ejemplo, la medicina. Desde la medicina, ¿qué beneficios habría? Y ojo, esto es muy importante. La mayoría de las personas que está o que se dice o se manifiesta a favor de la legalización de la marihuana, siempre lo hace argumentando, más bien exponiendo que están a favor por los beneficios que conlleva su uso como calmante, por ejemplo, para ciertos dolores, para el tratamiento de algunas, por ejemplo, para los huesos.
ese tipo de conocimiento es empírico, no es científico y les voy a decir por qué. Y de hecho viene en el debate, pero tienen que ver el video del debate completo. En México, en nuestro país, al día de hoy, al 2023, no hay una investigación científica en México. Quien quiere estudiar los beneficios de la legalización de la marihuana desde el punto de vista médico tendrá que recurrir a fuentes de información de otros países, o sea, digo, publicaciones mexicanas que lo retoman, pero de otros países, porque en México no hay una sola investigación, no hay en nuestro país que hable sobre los beneficios de la legalización de la marihuana para la cura o para calmar ciertos dolores. Todo esto que se dice y que se escucha y que se repite son historias, son ideas que cuentan las abuelitas, que cuentan las mamás, que cuentan las tías. Es que a mí me ofrecieron el marihuanol y se le puse, se le calmó el dolor. Sin embargo, eso es conocimiento empírico porque en México no hay investigación. Así que quien me ponga eso tendría que investigar sobre los beneficios que han tenido en otros países y obviamente al ser un texto argumentativo el que tienen que desarrollar, tienen que presentar casos, estadísticas en los cuales digan, ah, sí, la marihuana en este porcentaje ayudó a esta población que padecía artritis reumatoide y los ayudó, les curó el dolor. Eso es hablar con conocimiento, no ideas de que mi abuelita me curaba y yo lo calentaba y le ponía y ya no le dolían las rodillas. No, eso es conocimiento empírico, eso no es conocimiento científico. Y se lo repito, en México hasta el día de hoy no hay una investigación que diga que se haya comprobado que en México la marihuana ayuda a la cura, porque si no, muchas instituciones médicas la utilizarían y no es así. Para el dolor utilizan los parches no recuerdo cómo se llaman, pero son esos parches que te ponen para calmar los dolores, sobre todo en pacientes que ya están desahuciados y que solamente son como cuidados paliativos ya para esperar pues la muerte, ¿no? Pero son parches no recuerdo cómo se llaman, y eso es lo que se utiliza para calmar los dolores. La marihuana no. Por eso es que tampoco se ha podido legalizar bajo ese enfoque, porque no hay argumento en México que lo sostenga. En México tendría que hacerse investigación, a lo mejor en cancerología, en tantos hospitales que hay del sector salud, decir, ah, bueno, vamos a hacer la prueba con estos pacientes, vamos a ver si funciona y a partir de ahí dicen, ah, bueno, si funciona, se puede legalizar para uso médico. Pero en México no lo hay, en otros países sí lo hay. Las personas que decidan elegir la medicina y tratar el tema desde los beneficios, su investigación tiene que girar en torno a otros países. Eh, Ana Rosa dice, yo escogí la biología y la sociología. Sí, Ana Rosa, pero depende el tema que haya, el punto que quieras desarrollar. Tiene que ser acorde. Pero bueno, sí, por supuesto, sí, ya puede ser la sociología y la política, pero también depende desde el punto de vista que vayas a tocar la legalización de la marihuana. Sí, sí, Ana Rosa. La sociología. En la sociología más bien se ven como la parte de los riesgos, las conductas de los jóvenes, la sociedad, en fin. Pero bueno, está bien, relaciónalo y o sea, relaciónalo y eh, déjame pensar cómo te puedo ayudar. Déjame ver cómo te puedo ayudar, Ana, con información, o sea, para que no te cueste tanto trabajo relacionar los beneficios analizados desde el enfoque sociológico y biológico, ¿va? Ok, sí, son dos ciencias. Lo que pide la actividad es que una vez que elijan su tema, su subtema, elijan dos disciplinas que se relacionen con ese subtema. Eso es el enfoque multidisciplinario, es decir, nosotros podemos prácticamente en todo el mundo no hay un solo problema social, no hay un solo tema o una situación o proceso que se estudie desde una disciplina, porque no se da abasto.
El ejemplo más claro lo tenemos con lo que pasó con la pandemia. Empezó siendo un problema de salud, un problema médico, y acabó siendo un problema económico, resquebrajó la economía mundial, nuestro país quebró económicamente, acabó siendo un problema psicológico. ¿Cuánta gente hasta el día de hoy no se quedó con eh, ciertos, no quisiera llamarle trastornos, pero por ahí que todavía no se quieren quitar el cubrebocas, gente que se cuida demasiado, gente que a lo mejor la cuestión psicológica, cuando vino ese encierro y mucha gente entró en depresión, entramos en ansiedad, bueno, yo no, pero mucha gente entró en ansiedad, entró en depresión, entonces pasó a ser de un problema médico, un problema económico, un problema social, un problema psicológico. Entonces, las medidas no solamente se tenían que pensar en función de de la cuestión médica, teníamos que pensar también en la cuestión económica. Sí, vamos a encerrar a la gente, pero eso va a implicar que el país se vaya a la quiebra, que la gente, esas son, se le llama decisiones de Estado, y se las toma el presidente con su gabinete, se sientan y dicen, sí, tenemos que encerrarlos porque hay un problema de salud mundial, hay un problema de sanidad, y entonces tenemos que encerrarlo, aunque eso implique la pérdida de empleos, eh, que implique, aparte de la pérdida de empleos, pues que las empresas quiebren. Muchas empresas quebraron, y locales mexicanos de las calles también cerraron, mucha gente despedida, y luego aparte la cuestión psicológica, cómo trabajas con la gente en la cuestión psicológica, se quedan sin trabajo, no van, la gente no va a la escuela. Y es parte de la salud mental el que la gente salga, conviva. El desarrollo de los niños de educación básica tiene que ver con la forma, también cómo se desarrollan socialmente, es parte de su vida. Entonces, ese es el enfoque multidisciplinario. Las decisiones para resolver una situación o un problema no se pueden tomar solamente desde un punto de vista, desde una disciplina. Tienen que converger varias ciencias o varias disciplinas para saber qué hacer, cuál va a ser la mejor opción. Siempre va a haber margen de maniobra, siempre va a haber margen de error, pero tratar de que sea el menor posible. Y en ese momento, cuando decidieron encerrar a la población, se decidió más bien pensando en la salud física, aun cuando el país se fue a la quiebra. Y después viene un problema de salud mental, de crisis emocionales de las personas, porque el encierro, pues sí es complicada para muchas personas, aunado a la parte de que pudieron perder su trabajo, a lo mejor no podían ver a sus hijos, no podían ver a sus familiares, personas de la tercera edad, etcétera. Todo eso converge y se tienen que sentar todos los especialistas, como en este caso del debate de la legalización de la marihuana, se sientan dos especialistas a platicar, a conversar, a decir, por esto sería bueno, por esto sería malo, estos serían algunos beneficios, pero estos también serían algunos riesgos. Y en función de eso se decide. No se decide en función del punto de vista del médico, y tampoco se puede decidir únicamente tomando en cuenta el punto de vista del abogado. Tienen que haber, y de hecho ahí digo, es un debate muy pequeño, digamos, pero hay mesas redondas donde hace falta un psicólogo, ¿no? Gente del sector. Ahorita les voy a poner el ejemplo justamente con la actividad, ¿no? Gente que tenga que ver con la economía, toda la cuestión del narcotráfico, todo eso, cuestión de seguridad. Es amplio el tema es muy amplio, y solamente con dos especialistas no basta. Son dos puntos de vista contrarios, pero en algunos momentos convergen, en algunos momentos coinciden en por qué sería benéfico legalizarla. Pero bueno, eh, está bien, Laura, y Ada, los que hayan, las ciencias que hayan elegido, siempre y cuando sean acordes al tema que van a desarrollar. ¿Hecho? Ok, ok, Rosita, está bien. Nada más que todo esto que me estás comentando aquí.
tienes que sustentarlo. Por ejemplo, tú me dices que sí ayuda a mejorar el nivel de vida, por ejemplo, en casos de pacientes ya con cáncer terminal, pero para que sea un argumento, debes buscar estadísticas que lo avalen, que digan, se ha comprobado que un tanto por ciento de pacientes con enfermedades terminales o con enfermedades degenerativas, pues en sus últimos años de vida o no, algo así, pues muestran una mejoría y aceptan mejor el medicamento y su calidad de vida pues no es tan baja o algo así. De hecho, siempre eso es la argumentación, siempre comprobar y siempre hablar con conocimiento. Bueno, les voy a regresar rápidamente a bueno, una vez que hayan elegido sus dos enfoques, sus dos enfoques disciplinarios, ustedes tienen que desarrollar un texto argumentativo. Ahí dice 2 cuartillas, se me hace excesivo. Una vez más les digo que yo no califico la extensión. Basta con que lo hagan de 1 cuartilla en el cual ustedes desarrollen el tema que eligieron, integrando sus dos enfoques. No quiero un resumen desde la sociología y otro desde la biología. Es un ensayo argumentativo, un texto argumentativo, integrando ambos enfoques, no por separado, lo que dice la biología, lo que dice la ciencia política, lo que dice la filosofía, no. Tiene que ser dentro del mismo texto, todo seguido. Es una manera en la que ustedes van a aprender de a poquito, porque todo es de a poco. El aprendizaje es un proceso y nunca acabamos de aprender. Vamos a llegar a los 80 años y siempre vamos a tener algo que aprender. Entonces, es una manera en la que ustedes se enseñan a escribir a renglón seguido, a que hilen las ideas, a que hilen la idea de un párrafo tras otro, sin que separen todas las ideas. Apóyense de las expresiones indicadoras. Por otra parte, además, sin embargo, por lo tanto, apóyense de esas palabras que aparte son conectores para darle hilación a su texto. Es importante que se suelten a redactar y ya que no pongan desde la biología, desde la política, desde la economía, no. A renglón seguido, yo leo todos los trabajos, por eso a veces me tardo en calificarlos. eh, Porque leo y voy viendo si van aprendiendo. Es lo que más me interesa, que aprendan. No importa, no quiero que salgan expertos en los temas, quiero que se vayan con los conocimientos y aprendizajes básicos sobre la argumentación, sobre la investigación, que lo tengan, que lo retengan y que lo aprendan, pero digo de aprender con H, de que se quede en su cabecita. Y no importa que no hagan textos de 2 cuartillas, empiecen con textos de 1 cuartilla, con ensayos de 1 cuartilla, así hasta que encuentren la inspiración y el conocimiento y les salgan 5 o 6 cuartillas y de a poquito. Todo es de a poquito, pero es como cuando hacemos ejercicio. La gente le carga 100 kilos de peso, 80 kilos y se acaban lastimando. No, lo importante es la técnica. Yo cargo 5 kilos, pero bien hechecitos. Hago 10 repeticiones con 5 kilos y es más que suficiente. El músculo empieza a trabajar de a poquito. Entonces, es igual aquí. No quiero 2 cuartillas, quiero 1 cuartilla bien hechecita. Nada más 1 cuartilla, no quiero dos. No es más que suficiente con 2 cuartillas que hagan su pequeño texto en el que integren por ejemplo, Rosita, en el que tú me dices, la biología, la sociología y todo eso. Eh, Sus dos enfoques disciplinarios respecto al tema que eligieron. ¿Hasta que haya alguna duda? Esa parte está clara, ¿correcto? ¿O no? Bueno. Y después viene otra pequeña parte en la que ustedes tienen que describir el tipo de investigación que hicieron, tanto informática como documental. La información de la investigación documental y la informática en la investigación está en los recursos educativos de la plataforma, así se llaman. La investigación documental no es otra cosa más que la recopilación y clasificación que hacemos nosotros cuando hacemos un trabajo. Cuando las personas hacen una tesis para titularse o una tesis de maestría, es complicado siempre decir, yo quiero estudiar tal tema o quiero presentar mi tesis sobre este tema.
¿Y qué es lo más importante y lo que siempre nos pasa? Que nos llenamos de información, encontramos 1000 páginas de información sobre un tema, libros, autores diversos que hablan sobre el mismo tema y decimos, caramba, o sea, yo quiero, o sea, todo me sirve. Y no es cierto, no es que todo sirva, tenemos que aprender a clasificar. Es decir, yo quiero hablar específicamente, voy a tocar el tema, un análisis de la reforma electoral. Ah, bueno, entonces no es necesario que vea todos los periódicos que hablan de la reforma electoral. Decir, ah, bueno, voy a delimitar un poquito más. ¿Qué quiero estudiar de la reforma electoral? Es como el caso que les pide aquí de la legalización de la marihuana. Los beneficios, los riesgos, la legislación internacional. Es decir, no hablen de todo lo que es la legalización de la marihuana, porque es un tema que nunca se acabaría y la información es infinita. Entonces digo, ah, bueno, a mí lo que me interesa de la reforma electoral es específicamente lo que tiene que ver con los sueldos de los consejeros electorales. Ah, bueno, entonces, únicamente recopilo información que tenga que ver con eso. Checo mi constitución política, checo lo que tiene que ver la Suprema Corte respecto a los sueldos de los consejeros electorales, el artículo en el que dice que nadie puede ganar más que el presidente, y me dedico a buscar todo lo que tenga que ver con el pleito, digamos, que trae el presidente contra los sueldos de los consejeros electorales, lo que él llama la cúpula dorada del INE. Es diferente a que yo quiera investigar todo lo de la reforma electoral. Eso es la investigación documental, es la recopilación y la clasificación que yo hago de mi información, nada más de la información que yo quiero, del tema que voy a tratar, cómo la busqué, en qué libros la encontré, en qué página la encontré. Eso es la investigación documental. Ah, bueno, yo estudié este tema, me interesó este tema, utilicé estas fuentes de información porque son las que más se apegan al tema, en fin. O estas fuentes de información me presentaron ciertas estadísticas, etcétera. Y la informática en la investigación, tienen que poner las dos, una descripción breve, muy breve de las dos. Y la informática en la investigación tiene que hacer con lo que hacemos cotidianamente, de un tiempo para acá, de los tiempos modernos para acá. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos todo en Internet a través de los motores de búsqueda, a través de Google, a través de Yahoo, a través de Bing, a través de lo que sea. Eso es lo que hacemos cotidianamente, con palabras clave. Ah, bueno, voy a buscar reforma electoral. En fin, me avienta 1000 páginas. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Igual tienen que buscar cómo se busca. Diga, ahí viene toda la información en ambos recursos educativos. Yo se los estoy explicando de manera breve y general para que a ustedes les quede clara la idea. Por ejemplo, la mayoría de ustedes, y eso me hace enojar mucho, no buscan en fuentes confiables de información. Wikipedia no es una fuente confiable de información. Cuando ustedes cursaron el propedéutico, en una de las actividades del módulo propedéutico, vienen las partes, que ustedes identifiquen las partes de la plataforma, mi aula, mi campus, mi comunidad, etcétera. Y hay una parte que dice cuáles son lo que puedes encontrar dentro de mi comunidad, que son tutoriales, videos, bibliotecas virtuales. Y pocas veces he visto, casi nunca, que se metan a una biblioteca como la Vasconcelos. Si ustedes se meten a mi comunidad y se meten a la parte de bibliotecas, tutoriales, van a encontrar los enlaces para encontrar a las fuentes confiables de información. A la Biblioteca Central de la Universidad Nacional, que por cierto, acuérdense del escándalo de plagio que hay de esta ministra Yasmín, que plagió su tesis y hasta apenas se dieron cuenta y aún así pretendía presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, para que vean hasta dónde llega esta cuestión del plagio. Pero entonces, de eso se trata la parte de la informática en la investigación. A decir, ah, bueno, yo me metí a la biblioteca Vasconcelos o lo encontré a través de palabras clave en la página de TESIUNAM. ¿Por qué se llama la así es para buscar en la Biblioteca Central, TESIUNAM, y ahí están todos los temas de todos los autores y todos los libros que ustedes quieran consultar sobre
diversos temas de todas las áreas del conocimiento, matemáticas, ciencias naturales, biología, pedagogía, etcétera. Eso es la informática y la investigación. Prácticamente ya estamos acostumbrados a eso, pero sí es importante que trabajen con fuentes confiables de información. Por ejemplo, en los blogs cualquier persona puede escribir, cualquier persona puede subir información y no es información confiable. Hay gente ahora, mucho en redes sociales, que hace sus propios blogs, hace sus redes sociales de contenidos del gobierno y genera pues incertidumbre porque más bien lo que presentan son opiniones de simpatía o antipatía ante las acciones del gobierno. Entonces, eso no es conocimiento. Pero esa parte la tienen que describir cómo le hicieron para esta parte que les acabo de decir. Primero elegir su tema, luego las dos ciencias y el ensayo. Y luego viene otra parte muy interesante, que es la parte del audio. En el audio, ustedes tienen que explicar con sus palabras, en función de cómo comprendan el tema, de cuál es la importancia de abordar un problema desde el enfoque multidisciplinario. Eso se los acabo de explicar con el ejemplo de la pandemia. Ahora se los voy a explicar con la legalización de la marihuana en menos de 2 minutos para que les quede claro. Legalizar la marihuana es un tema es un problema que se tiene que resolver. Y para ver si se legaliza o no, tienen que sentarse diversos especialistas en las ciencias para decir por qué sí y por qué no. Por ejemplo, como se los comenté hace rato, desde la parte médica, la gente diría sí porque ayuda para la cuestión de los dolores, etcétera. Sin embargo, venimos, por ejemplo, en la cuestión económica. México es un país que ustedes lo saben, que poco invierte en la cuestión médica. No sé si algunas o algunos de ustedes sean derechohabientes al ISSSTE o al Seguro Social y de por sí esas instituciones traen una crisis, no de este sexenio, de décadas atrás por la escasez de medicamentos, con la falta de camas, de espacios. A veces tienes que ir casi muriendo para que te atiendan y aún así la atención es muy deficiente. Las enfermeras a veces no tienen muy buen humor. Todo confluye para que nuestro país no tenga las mejores opiniones respecto a nuestro sistema de salud. Yo me pregunto, si se legaliza la marihuana, nuestro país va a estar en condiciones de abrir clínicas de rehabilitación o clínicas para tratar a pacientes que lleguen con sobredosis por consumo de marihuana. No las hay y tienen que hacerlo porque eso en automático al legalizarla se convierte en un problema de salud pública. Entonces hay beneficios desde la parte médica, pero no hay beneficios desde la parte económica. Y después vendría a lo mejor un tercer enfoque, el psicológico. Nuestra sociedad, y no solo nuestra sociedad, tal vez me voy a aventurar a decir que a nivel mundial, la juventud está sufriendo una crisis. Hoy se les conoce como exactamente, es mucha la demanda de recursos, de medicamentos y no los hay. Ambas instituciones, a veces es muy deplorable la infraestructura, ya sus paredes están muy dañadas, las camas están muy desgastadas, no hay suficiente personal para cubrir los turnos, en fin. No hay sueldos. Yo hace como 4 o 5 años tuve un paciente bueno, tuve un familiar que estaba haciendo, bueno, estaba internado en el Hospital General y recuerdo muy bien porque había una huelga de enfermeras porque no les llegaban los pagos en el Hospital General de México, pero bueno, cosas de la vida. Bueno, buenas noches, Clarita. Bueno, la cosa es que interviene otro factor, la parte psicológica, y les decía, nuestros jóvenes tienen una crisis de identidad existencial. Hoy son jóvenes, se les llama generación de cristal. No les puedes decir nada porque ya los estás agrediendo, ya los estás acosando, solo la ves y ya la estás violando, en fin.
Entonces, yo me pregunto, ¿cuánta delincuencia se ha generado por la falta de empleo? ¿Cómo aprovechan los grupos del crimen organizado para reclutar a jóvenes estudiantes, bueno, más bien jóvenes o niños de escasos recursos, sobre todo en las poblaciones de la sierra, en los municipios o municipios de muy bajos recursos, que casi no llegan recursos? Aprovechan para reclutarlos y los vuelven asesinos desde jovencitos, pistoleros, porque empiezan como pistoleros. Entonces, eh, ahora, aunado a eso, ¿vas a legalizar la droga? Es decir, ¿vas a permitir que tu juventud medianamente enferma, porque realmente es una juventud medianamente enferma, les vas a permitir que consuman de manera libre más droga? ¿Qué país, qué juventud estás formando? Eso puede ser el enfoque psicológico. Entonces ya tenemos el enfoque económico, ya tenemos el enfoque psicológico, ya tenemos el enfoque médico. Por ahí alguien de ustedes comentó ahorita en sus comentarios, en el chat, que lo iba a ver desde la parte política. El tema de la legalización de la marihuana es un tema político por excelencia. Para empezar, en nuestro país todo se politiza. Mañana se cae un muro y es culpa del gobierno. En nuestro país todo se politiza, pero el tema por excelencia político es la cuestión de la marihuana, del narcotráfico. Es, es nuestra dependencia con Estados Unidos, es toda la cuestión de la diplomacia y nuestras relaciones con Estados Unidos, la cuestión de la legalización de la marihuana. Y si no, vean el discurso de nuestro presidente ahora con la visita del presidente de Estados Unidos, cuando dijo que también nuestro presidente dijo que era responsabilidad de nuestro país proteger la vida de los norteamericanos por el consumo de metanfetaminas, y eso lo hizo en alusión a la captura que acaban de hacer del hijo del Chapo Guzmán, porque todo lo que ellos pasaban para el otro lado, dicen, digo, no lo sé, tendría que saberlo, ¿verdad? Tendría que investigar, que da para matar a toda la población de Estados Unidos, el uso de metanfetaminas, el consumo de metanfetaminas, que es a lo que hacía Ovidio Guzmán. Entonces, ahí se dan cuenta, legalizar la marihuana no solamente es un tema de salud, no es un tema que tenga que decidir la medicina, la psicología, la economía o la política. Es una conjunción de las cuatro ciencias, de las cuatro disciplinas, y de acuerdo a los pros y contras se toma una decisión, siempre buscando el mayor beneficio para la población. Eso es el enfoque multidisciplinario y de eso se trata su audio. Pueden explicarlo con sus propias palabras, como lo hayan entendido, y tal vez quieran ejemplificarlo con alguna situación, no con el tema de la legalización de la marihuana. A veces para que las cosas nos queden más claras tenemos que ejemplificar, decir, bueno, yo lo quiero tratar desde el aborto, decir, miren, sí es bueno por esto, pero también es malo por esto, o más bien el derecho diría esto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sí, pero la medicina diría esto. ¿Cuántas mujeres o la tasa de mortalidad que hay por mujeres que se practican el aborto? Ah, sí, pero bueno, también la cuestión de la economía. ¿Cuántos niños o cuánta de la pobreza de madres que no quieren tener a los hijos los tienen? Y a final de cuentas, pues son niños que acaban viviendo en las calles, esos chiquitines que no tienen derecho o acceso a la educación, que es su derecho, pero no tienen acceso a la educación, que viven vendiendo chicles desde chiquititos, en fin, por eso es importante el enfoque multidisciplinario, y en esta actualidad prácticamente no hay un problema o una situación que no se investigue desde el enfoque multidisciplinario. Todo tiene que ver, todo se relaciona, y al final de cuentas todas las ciencias tienen, de eso trató Cecilia, de eso trató tu aportación. Todas tienen un punto de vista, si no mal recuerdo, pues eso, todas tienen un punto de vista que aportar, todas tienen algo que aportar, y en función de ello se toman decisiones. No, no importa, Ana, no importa que te pases del tiempo. Si necesitas tomar más tiempo para ejemplificarlo, está bien para explicarlo. Lo que yo quiero escuchar en sus audios es que comprenden el enfoque multidisciplinario. Si ustedes lo pueden hacer de un minuto, háganlo de un minuto. Acuérdense que no tomen en cuenta
las extensiones que le solicita la plataforma. Si ustedes lo explican en minuto y medio, está perfecto en minuto y medio. Si lo hacen en 4, está bien, pero por favor cumplan con lo que se pide y sobre todo explíquenlo con sus propias palabras. Esta es su oportunidad. eh, no sé si con otros asesores tengan esta oportunidad de decir yo pienso esto, yo creo esto, o yo lo entendí así, porque eso es lo más importante, que nosotros nos demos cuenta si están aprendiendo. Acuérdense, y se los sé, y por eso les en ocasiones remarco mucho que lo vieron en el módulo 3, que lo vieron en el módulo 2, que lo vieron en el módulo 4, porque quiero que se den cuenta cuán importante es que vayan integrando el conocimiento que traen desde el módulo propedéutico. Todo esto les va a servir en algún momento para la vida cotidiana. Y hablando de la vida cotidiana, de eso trata el foro Aprendiendo. Ahora de la argumentación, bueno, terminamos básicamente con la actividad integradora número 3 y vamos con el foro Aprendiendo. Acuérdense que el foro Aprendiendo siempre está relacionado con alguna actividad integradora. En este caso es con la actividad integradora número 4, que es tipo foro, y tiene que ver con el tema del debate. El debate es la argumentación oral, es lo que ustedes vieron en la actividad integradora número 4 con el video que están trabajando. Eso es el debate, es argumentar de manera oral. ¿Y cómo se relaciona con la vida cotidiana? Porque siempre tenemos que aterrizar el aprendizaje a nuestra vida cotidiana. El aprendizaje y el conocimiento debe tener una utilidad en nuestra vida cotidiana. De lo contrario, no es conocimiento o no nos ha servido o no lo hemos comprendido. Vienen varios puntos, pero yo les voy a ejemplificar con un solo caso y muy sencillito, ¿por qué es importante el debate en nuestra vida cotidiana? Lo es para tomar decisiones y posturas en temas como lo es lo del narcotráfico, la seguridad, nuestro gobierno, en fin, en todo eso. Pero ¿cómo lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana? Creo, sin duda alguna, bueno, no, creo no. Cuando decimos creo, implica duda. Entonces, sin duda alguna, uno de los grandes beneficios que ha traído el debate dentro del ámbito familiar, puede ser también en el laboral, en el ámbito familiar, es el cambio que se ha hecho del patriarcado a la liberación femenina, en un ambiente, en un contexto familiar. Hoy, muchas personas comprenden que tanto hombres como mujeres hacen que hacer, barren, trapean, lavan trastes, que no es malo que lo hagan los hombres. Hoy también se ha comprendido dentro de este contexto laboral, familiar, que las mujeres tienen que trabajar o pueden trabajar y tienen que contribuir con la economía. Ya no solamente es la carga para el varón, de que tú trabajas, eres el proveedor, das gasto, pagas lo de los hijos, la escuela, pagas todos los gastos, te haces cargo de todos los gastos de los servicios, teléfono, luz, agua. No, hoy todo es compartido. ¿Y eso es gracias a qué? Al debate que se ha establecido en el contexto familiar. Se platica, tiene que ver también con políticas públicas, claro, lo de la equidad de género, pero todo esto empezó cuando a lo mejor un matrimonio dijo, ya no alcanza la economía, tú puedes trabajar, yo te puedo ayudar a lo mejor en tiempo que no estoy trabajando o medio tiempo que trabajo, el otro medio tiempo yo cuido a los hijos y lavo los trastes o apoyo con el quehacer. Y tú a lo mejor tienes un trabajo de tiempo completo y te pagan mejor económicamente, pues aportas un poco más. Eso es uno de los beneficios del debate aterrizado a nuestra vida cotidiana. Lo vemos con un ejemplo claro, como les acabo de decir, con la evolución que ha habido del patriarcado a la liberación femenina. Y no es que ahora uno pese sobre otro como antaño, es que más bien eso es parte de un debate. Exactamente, exactamente, Clara, cuando escuchamos las otras partes, cuando vemos las necesidades, cuando hacemos conciencia de que ahora no solamente tú tienes la razón, porque antes era así, hoy las partes pueden congeniar, pueden coincidir y decir, ah, bueno, entonces está bien, yo trabajo medio tiempo, tú no tienes trabajo, pero tienes preparación y puedes trabajar y te están ofreciendo un trabajo donde vas a ganar bien, entonces tú trabajas, yo trabajo medio tiempo y cuando yo llegue al hogar,
yo me hago cargo del quehacer porque tú llegas cansada, etcétera. Eso es el debate, es un diálogo mediado, eh, y sobre todo quiero que les quede muy clara esta idea porque eh, en ocasiones anteriores se van con la idea equivocada o equívoca de que un debate es para que alguien tenga la razón o para que hagamos cambiar a alguien de opinión. Y no, yo no me enfoco tanto en esta perspectiva. Eso lo hace otra cuestión que es eh, la retórica. El debate es para llegar a consensos, para llegar a acuerdos en un ambiente de armonía. Tenemos que aprender a escuchar. Cuesta trabajo y es fácil decirlo, pero cuando estamos enojados o cuando es un tema que nos interesa porque nos afecta directa o indirectamente, no queremos escuchar, nos cerramos en ideas y no queremos escuchar la otra parte. Sin embargo, siempre es importante escuchar porque todas las partes que están en un debate, que son parte de un debate o que forman un debate, tienen conocimiento que aportar. A lo mejor contrario a mi postura, pero es conocimiento. Yo puedo estar de acuerdo con el presidente de que se le bajen el sueldo a los consejeros electorales, pero tampoco, pero no estoy de acuerdo con el presidente a que en una ley secundaria haya decidido eliminar a el sistema profesional electoral nacional. Eso no es porque es anticonstitucional. Entonces, podemos estar de acuerdo con algunas cosas, pero también podemos estar no de acuerdo y podemos aprender de todo. No es ser tajantes. Eso nos habla de aprender a negociar. Eso es ser negociante y eso lo hacen muy bien los narcotraficantes. Ser negociantes, pactar treguas cuando se deben pactar. Y les hablo en ese contexto porque es como el mejor ejemplo. Nuestro gobierno no, tal vez no se consolida porque no ha llegado a esas cuestiones, no ha llegado a esos niveles, porque no sabe negociar, porque es tajante, porque es autoritario. Tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas y hay que aprender a mediar, hay que aprender a escuchar al que no está de acuerdo conmigo y saber por qué no está de acuerdo y en función de eso se platica y se resuelve. Es fácil decirlo, es fácil platicarlo así como lo platico, pero es muy difícil porque la gente es apasionada, porque la gente se prende, la gente tiene sentimientos. Dices que yo no estoy de acuerdo, pero yo sí, pero pues, se va a hacer lo que yo diga y si no, pues hasta la muerte. O sea, cuando digo hasta la muerte es de que aquí peleamos hasta que se llegue a donde se llegue. Y este es el detalle. Por eso el debate se establece como un flujo continuo de argumentos, ida y vuelta, ida y vuelta. No es quién tiene la razón, no es quién es el perdedor, no es quién ganó, es cómo llegamos a un acuerdo para beneficio de la mayoría de la población, de los animales, de la situación del VIH, de la situación de las madres solteras, en la cuestión del aborto, en la cuestión del narcotráfico, es consensar. Pero si cada quien se pone en su postura autoritaria y tajante, no se llega a ninguna parte. ¿Hecho? Asesora, ¿el audio es a nivel general, multidisciplinario? No, no, Ana. En el audio lo que tienes que platicar es cuál es la importancia de estudiar un tema desde el enfoque multidisciplinario. Yo se los ejemplifiqué con dos casos, el tema de la legalización de la marihuana y el tema de la pandemia. Tú puedes elegir cualquier otro o retomar el de la legalización de la marihuana, el que tú quieras, pero explicar por qué es importante estudiar un tema, interpretar un tema desde el enfoque multidisciplinario. ¿Correcto? ¿Quedó claro hasta ahí o no? Es que estoy tomando yo a la antigua, yo voy apuntando sus nombres. Un momentito, no se vayan a desesperar. Aprovechando esta pequeña pausa. Ya acabamos, de hecho. La otra, el viernes, es que vamos a platicar de lo del foro, de la actividad integradora tipo foro. Cecilia, Jaime, Jaime Villa. Pero hasta la otra semana.
Dice Jessica, no entendí lo del audio. Eh, bueno, mira, lo del audio, ¿no entendiste lo del audio? Bueno, Jessica, lo del audio es muy sencillo. Tú vas a grabar un audio en el cual vas a exponer cuál es la importancia de estudiar un tema, de investigar un tema desde el enfoque multidisciplinario. Por ejemplo, tú puedes trabajar, decir, bueno, la importancia de investigar el tema del aborto, es un ejemplo de un aborto, es importante desde el enfoque multidisciplinario, nos ayuda a conocer los distintos puntos de vista, porque eso es lo que es realmente, nos ayuda a conocer los distintos puntos de vista científicos sobre ese tema y en ese tenor poder tomar una decisión. Por ejemplo, ¿qué diría el discurso feminista sobre el aborto? El discurso feminista se apega al derecho, el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Entonces diría la cuestión legal, bueno, las mujeres son libres, son autónomas, vienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero se habla de las garantías que tienen las mujeres y los hombres para ejercer su libertad en todos los sentidos. Entonces, ahí el derecho diría, bueno, si el derecho diría, si la constitución política le otorga a las mujeres como ciudadanas mexicanas la libertad, el ejercer su libertad al libre albedrío en todos los sentidos, tienen derecho a abortar. Pero vendría, por ejemplo, también la cuestión médica. Los médicos dirían, sí, está bien que el derecho diga que las mujeres pueden abortar porque la Constitución las ampara y ya no se les castiga y ya no se les reprende, pero en la parte médica, pues hemos visto, es como una suposición, pero digamos, hemos visto que la tasa de mortalidad de mujeres menores de 14 o de 15 años ha aumentado porque se practican abortos. Entonces diría la medicina, está bien que se practiquen abortos, pero también hay que tomar en cuenta que esto se está convirtiendo en un problema de salud pública. Y aparte vendría, por ejemplo, la economía. Diría la economía, sí, bueno, está bien que aborten es un derecho, la parte médica dice que están muriendo, pero aparte, ¿quién se va a hacer cargo? Que bueno, en la Ciudad de México ya existen las clínicas del gobierno de la Ciudad de México en las cuales se practican abortos de manera gratuita desde el día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió despenalizar el aborto a nivel nacional, que eso fue hace como 2 años y medio. Entonces, ese es el ejemplo, Jessica. Ese es lo que tienes que hacer, explicar por qué es importante estudiar un tema, por qué es importante investigar un tema desde el enfoque multidisciplinario. ¿Quedó claro, Jessica, o todavía no? Eh, ok, Sandra, no te preocupes, aquí te anoto. Bueno, Laura, Leticia, Marta y Rosario. Es que yo la hago a la antigua, se me hace más fácil. Bueno, entonces, eh, ¿sí quedó claro? Mira, el audio, exactamente, Jessica, de preferencia explícalo con tus palabras porque lo que quiero es saber hasta dónde entendiste el tema de la multidisciplinariedad, saber si lo comprendieron y si no, lo retomamos la siguiente semana para poder trabajarlo y reforzar ese punto. El del viernes, el viernes. Ana, lo enfocamos sobre la legalización de las drogas, pero explicando cada una de las disciplinas. Exactamente, pues, si se te hace más fácil así, Rosa, puedes explicarlo así, decirlo, bueno, yo lo voy a explicar desde la parte biológica y la parte médica y la parte política. Y ahí nos vas dando, porque cuando lo expliques desde esas tres partes, nosotros vamos a entender cómo se relacionan con el tema y por qué es importante o por qué son importantes los tres enfoques, porque a final de cuentas, los argumentos que tú expongas es lo que dice cada ciencia sobre el tema. ¿Hecho? Perfecto, Jessica, perfecto, Ana.
Y creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Y nos vemos el viernes para platicar sobre la actividad integradora número 4, que es tipo foro. Es súper sencillita, de hecho la mayoría de ustedes ya la trabajó. La pueden concluir, de hecho, si quieren el viernes, nada más es como para dar un pequeño repaso y por si quedaron dudas de esta actividad. Esta es la actividad que más me interesaba porque es la que más me interesaba por la complejidad un tanto de las dos cosas nuevas que tienen que ver de la investigación documental y la informática en la investigación y sobre todo por lo del enfoque multidisciplinario. Pero si no hay más dudas y una vez todo aclarado, yo los voy a dejar y acuérdense que ahorita les pongo el video de esta sesión en la pizarra de sesiones. Ahí mismo les dejo el enlace para la sesión del viernes y nos estamos viendo el viernes y les agradezco mucho, como siempre, su presencia, su participación. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Muchas gracias.